Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias por esperar. Los inconvenientes técnicos sabemos que pasan en todos lados, así que bueno, hoy nos tocó a nosotros. Bueno, le cuento que soy la doctora Viviana de Sousa Vieira, y hoy vamos a hablar de alimentos entre parientes. Ante todo, le quiero agradecer al Centro de Graduados por haberme convocado y por darme este espacio, ¿eh? Y como les digo, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado para escucharme. Les voy a compartir pantalla porque lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a ver toda la parte teórica, digamos. No es que vamos a ver una parte práctica, pero el título de este taller es Evolución Jurisprudencial. Así que para entender la jurisprudencia, primero tienen que tener bien claro las normas de alimentos entre parientes, que van a ver que no es tan, no es que sea difícil, pero es profusa. Entonces la vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Bueno, no me voy a mover de acá porque si no empieza a ir solo el PowerPoint. Así que bueno, vamos con este alimentos entre parientes. A ver, ¿cuál es el fundamento, ¿no?, de que un pariente tenga que contribuir con alimentos con relación a otro? Bueno, algunos dicen que viene de la ley de la naturaleza porque es un deber natural derivado del parentesco, pero se convierte como natural, empieza como natural y se convierte en jurídico, lógico, por una norma, porque ahora vamos a ver que tenemos varias normas, que no es que uno puede decidir ayudar al pariente, no ayudar al pariente, sino que se impone. Otros dicen que el fundamento es la solidaridad familiar, es la necesidad de todos quienes están ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar. Vamos a ver que este fundamento de solidaridad familiar lo vamos a encontrar en toda la jurisprudencia relacionada con esta temática. Y también la naturaleza asistencial, que surge, como dice acá, ante las contingencias que pueda afectar a uno de los miembros de la familia que le impiden transitoria o permanentemente procurarse los medios necesarios para asegurar su subsistencia. Es decir, que estos alimentos entre parientes están como a la espera que se den determinados presupuestos. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es también el parentesco. Ustedes saben que el parentesco son esos lazos de sangre, pero en realidad vamos un poquito más allá. Vamos a ir a lo que el decreto ley 415 en su artículo 7 de la ley 26061, la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, entiende por familia. Y esta es la familia que hoy en día tenemos que contemplar con una mirada de derechos humanos. Entonces, ¿qué dice este artículo 7? Que lo van a aplicar acá, yo les diría que lo guarden, porque lo van a aplicar en alimentos entre parientes, pero también lo van a aplicar en otras instituciones, por ejemplo, adopciones, guarda, relacionadas con el derecho de familia. Se entenderá por familia o núcleo familiar, grupo familiar de origen, medio familiar comunitario y familia ampliada, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad o con otros miembros de la familia ampliada. Hasta acá es lo que nosotros conocemos siempre, estos lazos de sangre. Pero el artículo 7 sigue. Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como también en su desarrollo, asistencia y protección. Yo no sé si no se acuerdan ustedes que hubo un fallo no hace mucho donde se le otorga la adopción a un profesor de informática, ¿sí? Entonces es interesante ver qué es lo que se entiende por familia para empezar a hablar de los alimentos. El 529 específicamente nos habla de parentesco
y nos da una definición, que es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, adopción y afinidad. Volvemos, digamos, con la tradicional. Acuérdense que nos quedó ahí el artículo 7, que lo van a entender cuando hablemos de jurisprudencia. Y el artículo 537, es el base de alimentos entre parientes, porque este artículo es el que nos va a señalar, va a poner el foco en cuáles son los parientes que están obligados si los progenitores, por ejemplo, no cumplen con su obligación alimentaria. Entonces, ¿qué nos dice el 537? Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: ascendientes y descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado, es decir, que son recíprocos. Los ascendientes le deben a los descendientes y los descendientes a los ascendientes. Pero vamos a ver que eso tiene sus matices. Y también los hermanos bilaterales y unilaterales entre ellos. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que estén en mejores condiciones para proporcionarlo. Como les dije, el artículo 7, recuerden el 537. Ahora, si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y las cargas familiares de cada obligado. Este artículo es muy importante tenerlo en consideración. ¿A qué llamamos parientes consanguíneos? En línea descendente. Bueno, en línea tenemos los progenitores, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y en línea descendente, los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos. Pero cuando hablamos de esta obligación recíproca, si hablamos de hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, siempre tienen que ser mayores de edad, porque si no, no habría reciprocidad. Todos sabemos que hay una obligación de los abuelos hacia los nietos menores de edad, pero no existe la obligación de los nietos menores de edad hacia los abuelos. Por eso esto es interesante porque tienen dos tipos de normativas. Y los hermanos y medio hermanos, porque entre los colaterales la obligación se extiende solo hasta el segundo grado. Se incluye al medio hermano, ese que hoy llamamos unilateral, por la ley 26618 como obligado, y a la vez es beneficiario en materia alimentaria. Volvemos a lo mismo, siempre que estemos hablando de los dos mayores de edad. Ahí sí es recíproca la obligación. La obligación alimentaria que les incumbe a los hermanos entre sí se ubica luego de la que le corresponde a sus ascendientes y descendientes. ¿Sí? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene un papá, el papá es el principal obligado. No tiene el papá o el papá no tiene los medios suficientes como para pasar alimentos, todo ya debidamente probado. Bueno, el que viene en la lista es el abuelo. Abuelo, abuela, abuelo paterno, abuelos maternos. Y luego recién los colaterales, que serían los hermanos o los hermanos unilaterales. Teniendo en consideración esto, la jurisprudencia ha condenado a abonar al hermano en forma mancomunada con su madre la cuota alimentaria fijada a favor de otro hermano. Ellos así, pues la obligación alimentaria es subsidiaria. Como ven, acá hay una coparticipación. La madre puede un poco, es decir, contribuir a esa cuota alimentaria, pero puede ser que no cubra todo. No tiene los medios suficientes para cubrir todo. Entonces, la otra parte la va a tener que cubrir el hermano o el medio hermano. Ahora, también se ha resuelto que la acción de alimentos entre hermanos no puede prosperar si la actora tiene varias hijas y no se ha sostenido ni probado que éstas estén impedidas de prestarle ayuda económica. Porque acuérdense, primero viene la línea ascendente y descendente. Si esta mujer tenía hijos, los primeros obligados son los hijos. Igualmente, esto no está en las citas de los fallos, porque eso es jurisprudencia vieja. Vamos a ver la jurisprudencia nueva, porque este taller es evolución jurisprudencial, pero nuevo.
Es decir, no vamos a empezar desde 1960 ahora. Es decir, vamos a encontrar novedades con respecto a los que tienen que hacerse cargo de la cuota alimentaria, pero vamos a ver muchas normas que en realidad no se aplican o no se piden. Es decir, por ejemplo, no hay jurisprudencia donde un abuelo le pida a sus nietos, quizás por una cuestión cultural, pero bueno, es más difícil eso. Vamos a ver lo que casualmente todo el mundo hoy aplica, que es la obligación de los abuelos. Es decir, cuando el padre, bueno, no le alcanza o no tiene o no existe, y bueno, vamos a ver las distintas posibilidades. En la jurisprudencia también revocó la prestación de alimentos impuesta a los hermanos de la beneficiaria si ésta ocultó que era casada y no demostró que su marido no se hallaba en condiciones de sostenerla. Como verán acá, hay un orden de prelación. Primero está el cónyuge y después de los hermanos. La petición de alimentos a los hermanos o entre medio hermanos no es habitual, pero algunas veces se utiliza tal petición para no ser desalojado de la vivienda del hermano propietario, porque ustedes saben bien que dentro de la extensión de la cuota alimentaria hay rubros y uno de ellos es la vivienda. Se recurre al rubro habitación enumerado en el 541, que después lo vamos a ver, para evitar que el titular del inmueble desaloje a su hermano o su hermana cuando este último cuenta con una edad avanzada y no posee ingresos o no posee lo suficiente para proporcionarse por sí una vivienda. En un precedente judicial se fijó una cuota alimentaria a cargo de la media hermana, debido al delicado estado de salud del accionante y las dificultades para obtener recursos económicos por sus propios medios. A la actora se le había amputado su pie derecho por causa de una extrema diabetes. No poseía trabajo, ni subsidios, ni jubilación, ni pensión, y se encontraba a la espera de la ablación de un riñón y páncreas. La actora acreditó el fallecimiento de sus padres y se aplicó el 367. Como verán, estamos hablando del Código Civil, por eso les comentaba que esta jurisprudencia es de larga data, pero es interesante para saber cómo juega. Los progenitores. Bueno, los progenitores tienen derecho, todos estamos acostumbrados a solicitar alimentos de los hijos a los progenitores. Pero los progenitores también tienen derecho a reclamar alimentos a sus hijos mayores de edad, siendo ese derecho independiente de las circunstancias de que alguna vez los primeros hayan tenido bienes y los hayan dilapidado, o se llevaran mal entre los padres y los hijos. Así se ha determinado la procedencia de la acción por alimentos de la madre contra su hija si la ausencia del marido de la primera está acreditado sumariamente. Ahora, como contrapartida, acuérdense que estas obligaciones son recíprocas, a los progenitores les incumbe la obligación derivada del parentesco también de alimentar a sus hijos mayores de 21 años, porque todos tenemos claro que hasta los 21 años la obligación de los progenitores se mantiene. Entonces, para que la obligación alimentaria de los progenitores respecto de los mayores de 21 años, y ahí sí estamos hablando de alimentos entre parientes, y vamos a aplicar esas normas, estos deben acreditar los requisitos exigidos por el 545, para lo cual se requiere la sustanciación de un proceso y la apertura a prueba. ¿Qué nos dice el 545? ¿Qué es lo que este hijo mayor de 21 años debe probar? En realidad tienen que probar todos, lo que pasa es que acá estábamos hablando de los hijos, pero todos los que estén solicitando alimentos, y sea entre parientes, deben acreditar que le faltan los medios económicos suficientes y además que le es imposible adquirirlos con su trabajo, cualquiera sea la causa que haya generado tal estado. Volvemos con los hijos mayores de edad, entre 18 y 21. En realidad no son mayores de edad a partir de los 18, pero todos sabemos que por una ficción jurídica se extiende la obligación alimentaria de los progenitores hasta los 21. Entonces, a partir de la sanción de la ley 26.579, la mayoría de edad se alcanza una vez que el hijo cumplió 18.
Pero la ley precitada determina un régimen especial en materia alimentaria para esos hijos entre los 18 y los 21. La doctrina considera que la nueva obligación alimentaria no es recíproca, ya que es solo de los progenitores hacia sus hijos mayores y no a la inversa. Entonces, estas franjas etarias hay que tener en cuenta para ver a quién voy a dirigir la acción. ¿Sí? Entonces, desde los hijos hasta los 21 años, sí, yo voy a dirigir la acción, y con la extensión de los menores de edad hacia primero el progenitor y después vendrán todos los demás, ¿sí? En cambio, si yo tengo más, por ejemplo, de 21 años, voy a dirigir la acción, pero ya voy a tener que probar. Si yo soy menor, no voy a tener que probar nada. Ahora, si yo soy mayor de 21 años, sigo siendo hijo, le voy a pedir a mi padre alimentos, pero voy a tener que cumplir con el 545. Una vez que yo cumplí con esos presupuestos, sigue adelante el proceso, ¿sí? Bueno, hijos mayores que han cumplido 21, como lo habíamos dicho, también ellos tienen la obligación de prestar alimentos a sus progenitores y demás ascendientes. Volvemos con la reciprocidad. Se ha determinado que aquel que afronta los gastos de enfermedad de su padre no está haciendo más que cumplir con su obligación legal. Tampoco se admitió, en ese caso me imagino que en un proceso donde pedía la devolución, ¿no? Tampoco se admitió que los hijos se sustraigan del deber que les incumbe la materia, por los enconos o resillas que pudieran haber surgido en el pasado con relación al progenitor que reclama. Mira, yo me llevaba re mal con mi papá de chico, me trataba muy mal, era violento. Bueno, eso no se tiene en cuenta. Acá estamos hablando de alimentos entre parientes. Los alimentos, al considerar que es contra la naturaleza y la equidad, que los primeros se nieguen a suministrarlos al progenitor que los necesita ahora. Es contra la naturaleza y la equidad. Y volvemos a lo primero, el fundamento, la solidaridad familiar. Ahora, hay varios hijos y no existen elementos para efectuar una discriminación entre ellos conforme al caudal económico. Todos trabajan, todos tienen un buen sueldo. Entonces, en ese caso se decidió que corresponde igualar las cuotas alimentarias que deben pasar a su madre. Eso era un fallo. Abuelos. ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos deben responder por los alimentos de sus nietos cuando estos no pueden obtenerlos con su trabajo, ya sea por su condición de menores, tienen nietos menores, o por otras circunstancias, y tampoco de sus progenitores, ya sea tanto de nietos menores como nietos mayores. Va a ser diferente la forma de iniciar esa demanda, pero los abuelos lo dejamos ahí porque después lo vamos a ver específicamente, porque la mayoría de los alimentos entre parientes van dirigidos hacia los abuelos, de menores de edad a los abuelos. Esta obligación que nosotros llamamos subsidiaria, pero la vamos a ver con detenimiento. ¿Qué pasa con los nietos? Como habíamos dicho, se encuentran obligados respecto de los abuelos. Y como les había adelantado, en la práctica tribunalicia son muy pocos los casos en que los abuelos reclaman alimentos a sus nietos. Y quizás la gente mayor le reclama a sus hijos, pero no le reclama a los nietos. Eso es más raro. Bueno, ¿qué pasa con los parientes afines? Bueno, acá ya nos vamos a otro artículo, el 538. Dentro de estos parientes se encuentran obligados únicamente los que están vinculados en primer grado. Suegro, suegra, yerno, nuera. En el caso de que no existieran los parientes del 537, estarían obligados a la prestación los parientes por afinidad en línea recta en primer grado. Entonces, primero vemos los del 537, los ascendentes y línea descendente. Bueno, ahí no podemos pedir alimentos, recién vamos al 538, vamos a los afines. Suegro y suegra con respecto a yerno, nuera, hijo y padre afín. Bueno, como verán es más excepcional. No en el caso del padre afín, que lo deben haber visto varias veces, cuando es el hijo afín menor de edad. Eso es otro tema. Suegros y yerno, nuera. La obligación alimentaria que le corresponde a los suegros respecto del yerno o la nuera
es subsidiaria de la que corresponde a los cónyuges. Ese yerno o esa nuera primero le tiene que haber pedido a sus respectivos cónyuges, y si ellos no pueden y no tienen otros parientes, no tienen abuelos, no tienen hijos a quien pedirlo, recién van para los suegros. Solo si no es posible demandar a los primeros, ya sea porque se acreditó que el cónyuge de quien solicita alimentos se encuentra imposibilitados de proporcionarlo, o que ha incumplido con el pago de la cuota que le fuera fijada en su oportunidad. Se ha determinado que aunque se haya acreditado que el cónyuge se encuentra en estado de insolvencia, la demanda no puede prosperar si el accionante no demuestra la imposibilidad económica de sus parientes de grado más próximo, como son sus parientes consanguíneos. Entonces, toda una línea que uno tiene que respetar. Así se ha resuelto que la demanda de alimentos interpuestas por la suegra contra el yerno no puede prosperar si la actora no demostró que su esposo se encuentra en la imposibilidad de cumplir como primer obligado la obligación legal en materia alimentaria. Y también se ha resuelto rechazar el reclamo de la nuera si no acreditó la total imposibilidad de proveer personalmente a sus necesidades, es decir, adquirirlos con su trabajo. Volvemos al 545. En otro fallo, se decidió que el hecho de tener el marido algún recurso, pero insuficiente para atender la obligación alimentaria, no es un impedimento para la acción subsidiaria de la mujer contra el suegro, porque en la medida de esa insuficiencia se da la condición requerida por el 545. En este caso, estamos hablando a lo que llamamos contribución, ¿sí? Es decir, podemos pedir al pariente la totalidad de la cuota alimentaria, o el principal obligado no le alcanza, entonces yo voy a solicitar una contribución para cubrir todos los rubros de la cuota alimentaria. Ahora, si falleciera el hijo o la hija de los suegros, es decir, el cónyuge de la nuera yerno, en principio no cesa tampoco la obligación alimentaria, porque el fallecimiento del cónyuge no extingue el parentesco por afinidad. Pero si el yerno o la nuera contrae el nuevo matrimonio, cesa su derecho a reclamar a su primero suegro, porque ya hay otro cónyuge. ¿Y quién está primero? El cónyuge. Vamos con el padre o madre e hijos afines. Y ahí nos vamos al 676, ¿sí? En otra parte del código. Se deben alimentos recíprocamente el padre, madre afín con los hijos afines. Siempre estamos hablando de qué? Mayores, porque si no, no serían recíprocos. Esta obligación es subsidiaria de la que corresponde a los consanguíneos, viene después. Asimismo, el carácter subsidiario de la obligación alimentaria de los afines con relación a los consanguíneos impone que se debe acreditar la falta de recursos de estos últimos, de los consanguíneos, o el incumplimiento reiterado de la cuota para que pueda quedar habilitado el reclamo hacia los afines. Se ha decidido que se debe rechazar la demanda de alimentos dirigida contra la hija afín del accionante si de los autos resulta que sus dos hijos consanguíneos poseen una situación económica dentro de la cual no padecen privaciones o falta de recursos que les impida atender individual o conjuntamente los gastos de su madre. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Miren esta primera parte, hoy no vamos a dar alimentos entre padre e hijo afín. Pero esto es importante, porque he escuchado muchas veces, vamos, si vivió con su nueva cónyuge, con la conviviente, vive, no sé, hace 15 años, ¿no? Y la acción se dirige directamente, es decir, tienen un hijo de un anterior matrimonio o de otra unión, y se presentan en la mediación solicitando alimentos al padre afín. A ver, el principal obligado no es el padre afín. ¿Quién engendró a este chico? Es su progenitor. Primero vamos al progenitor, después el progenitor. Si no podemos, no tiene bienes, es imposible lograr esa cuota alimentaria, y después, a ver, tiene abuelo, tiene otro, porque si no, el otro se presenta y dice, no, vamos, primero tienen que
cubrir o realmente ver si tienen los medios suficientes, todos los principales obligados del 537. Después vienen los del 538, y yo soy afín, por lo tanto vengo después. Pero esto a veces no queda claro, va dirigido directamente porque convive. Ahora, miren esto, la otra parte. Cesa este deber en los casos de disolución, en el caso que no estuviera el padre, ojo, el progenitor, o no supiéramos dónde está, o ha fallecido, o no tiene los medios necesarios, cesa el deber de este padre afín en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Ojo, sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o niña de adolescentes, y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, es decir, ese padre afín era el que llevaba adelante, ¿no? Y se hacía cargo de todos los gastos de esa familia, puede fijarse entonces una cuota asistencial a su cargo, pero con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y, en el caso de vivir en unión convivencial, el tiempo de la convivencia. Olvídense de los afines. Vamos al 545 otra vez para que quede bien claro. Para todos los alimentos entre parientes, los requisitos de la procedencia es que le falten los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera sea la causa que haya generado tal estado. Aquí llamamos falta de medios económicos suficientes. Se debe traducir en inexistencia de bienes o rentas con las cuales proporcionarse alimentos. Y con relación al segundo inciso, también debe traducirse en una imposibilidad física o psíquica de trabajar. Por ejemplo, esa abuela que le puede pedir alimentos al nieto, además de tener la mínima, está enferma y postrada en una cama. Entonces, bueno, eso es 1 más 1, 2. Pero quizás, por ejemplo, un hijo mayor de 21 años se quedó sin trabajo, pero además tuvo un accidente, no puede salir a trabajar. También puede ser que demuestre que aunque salió un montón de veces, trató, no tiene trabajo. Bueno, eso dependerá de motivo, será motivo de prueba. Es mucho más fácil cuando hay una circunstancia que podemos llamar extrema, pero también eso dependerá de la... No está vedada para los parientes que su estado de necesidad tenga origen en negocios ruinosos, sumándole a ellos su imposibilidad de trabajar. Está en quiebra, un curso de acreedores y todo, decir, no, tuviste la culpa. No, a ver, acá eso no va. Acá lo que tenemos que probar solamente es esto, lo del 545. Lo demás, para no. Caracteres. Esto de los alimentos entre parientes tienen caracteres que hacen especiales esta obligación alimentaria. Como habíamos dicho, la reciprocidad. Cada pariente es titular de un derecho deber respecto del otro pariente. Tal reciprocidad funciona, como ya lo dijimos, cuando ambos parientes son mayores de 18. En realidad no 18. La mayoría de edad es a los 18, pero como lo vimos anteriormente, es hasta los 21. Y en ese caso los alimentos van a ser unilaterales, ya que la obligación solo va a recaer para el pariente mayor de edad y no para el menor. Ahora, ¿de qué forma yo voy a interponer esta acción? Bueno, el 668 me lo aclara, que tampoco es dentro de este capítulo. Tenemos que irnos a otro. El 668, los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en un proceso diverso, además de lo previsto en el título de parentesco. Debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor. Si estamos en cava y yo para iniciar una acción contra el progenitor y los abuelos, no quiero perder tiempo porque cuánto hace que nadie pasaba ninguna ayuda para este niño, el niño, niña y adolescente. ¿Qué hago? Cito a mediación tanto al padre como al abuelo. Inicio en la misma demanda contra el padre y contra el abuelo. Dice ya que es una obligación subsidiaria, pero yo en el mismo escrito voy a
dejar aclarado en los hechos por qué voy contra el abuelo. Quizás porque el padre no trabaja, está enfermo, desapareció, murió, no sé, un montón de situaciones, pero lo tengo que aclarar. Y después, en el mismo expediente, entonces voy contra el abuelo por la totalidad de la suma alimentaria o, como les decía anteriormente, o por una contribución, ¿sí?, que llegue a completar todos los rubros que necesita ese niño, niña y adolescente y que están específicamente determinados en el código. Entonces, esa es la manera correcta de hacerlo. Pero ojo, también podrían hacer, pero a mí me parece que es una pérdida de tiempo, iniciar primero contra el progenitor y después, en un proceso separado, iniciar contra el abuelo. Pero hoy el 668 nos da esta oportunidad en el mismo proceso. Pero para ello en Cava, entonces no nos debemos olvidar de citar tanto al progenitor y al otro pariente, porque yo no sé si voy directamente contra el abuelo, ahí empieza a jugar el 537. Porque no es solamente que yo tenga otro pariente obligado, sino que el otro pariente obligado tenga una capacidad económica suficiente para cubrir las necesidades del niño, niña o adolescente. O en este caso en particular, lo que podemos pedir entonces es una contribución. Entonces, tratándose de la obligación que incumbe a los parientes, la jurisprudencia se ha hecho eco de ese carácter y en tal sentido ha determinado que el orden legal de los parientes obligados a la prestación alimentaria es sucesivo, subsidiario y no simultáneo. Eso es lo que decía antes, pues eso es viejo. Si bien el deber alimentario de los parientes enumerados tiene carácter subsidiario, esto es importante. No basta que el primer obligado pase una pequeña suma dineraria como para evitar que se pueda acudir a quienes le siguen en orden, con el fin de que se cubra la totalidad de los rubros alimentarios que establece la ley. Los rubros tienen que ser todos cubiertos, y es ahí donde uno tiene que hacer jugar los alimentos entre parientes. ¿Qué pasa si hay obligados del mismo grado? Bueno, ahí vamos al 546. Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Por ejemplo, a ver, si estuviera vivo el bisabuelo, no tenemos padre, abuelo y bisabuelo, y sabemos que el bisabuelo es dueño de un montón de empresas, pero el abuelo en realidad no tiene nada porque lo desheredó, quién sabe la situación que se da en ese caso en particular. Entonces, en realidad, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que agotar contra el que sigue, no me puedo saltar contra el bisabuelo, pero sí puedo hacer todo junto, ojo, todo simultáneo. Voy a dirigir la acción contra el progenitor principal obligado. Después digo, voy a saltar al abuelo porque el abuelo no tiene capacidad económica y no tiene posibilidad de salir a trabajar. Porque capaz que el abuelo sí es otro que está postrado en una cama y gana la mínima. Pero ojo, ahí empiezo. Pero el que sigue, que es el bisabuelo, y sí, tiene esta gran fortuna. Y entonces dirijo la acción. Pero yo no puedo saltar. Es decir, yo no voy a ir contra mi medio hermano si tengo el abuelo que sí que realmente puede cubrir. Por esto es interesante. Ahora, si se reclama a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes a fin de que la condena los alcance. Es decir, por ejemplo, un hermano, son 5, y todos trabajan. ¿Y por qué me llamás a mí, me demandás a mí, a los demás no? Entonces yo llamo a todos los demás. Ahora, si estos parientes del mismo grado se encuentran en idéntica situación económica, el pariente que reclama los alimentos puede demandar a cualquiera. A falta de ascendientes o descendientes o ante la imposibilidad de estos para abonar los alimentos, la obligación recae sobre los hermanos unilaterales o bilaterales. Estamos cumpliendo la orden de prelación. Ahora, vamos a ver la prelación legal entre los parientes y el resto de los obligados alimentarios. Entre ascendiente y descendiente, el orden de prelación de los obligados por alimentos depende del grado de parentesco, quedando prioritariamente obligados los más próximos
y pesando sobre los más alejados una obligación subsidiaria, que surgirá cuando los preferentes no estén en condiciones de cumplir su prestación. Lo más fácil. ¿Quién es el preferente en el caso que pida un hijo alimentos? Un hijo puede ser menor de edad o mayor de edad. El progenitor, el padre, ¿sí? Y después, ¿qué viene? El abuelo, el bisabuelo, y bueno, ahí me voy alejando. Empiezo por los más próximos en grado. Ahora, en línea ascendente, el padre se ubicará como primer obligado, seguido por el abuelo y luego por el bisabuelo. Descendente, vamos en línea descendente. Es decir, un padre que le pida alimento a su hijo. ¿Quién es el primero? El hijo. A continuación el nieto, y con posterioridad el bisnieto, ¿sí? Pero yo en el escrito tengo que agotar todo, y no, el hijo no puede porque el hijo no tiene trabajo, o quizás lo tiene, pero no alcanza para cubrir las necesidades de ese progenitor. Voy contra, entonces, el nieto. Y el nieto quizás no tiene que poner toda la cuota alimentaria, sino una contribución para cubrir lo que falta. Y quizás el nieto tampoco le alcance. Recién ahí voy a ir contra el bisnieto. Vamos así. Ahora, igualdad de grados, como habíamos dicho, la pauta para determinar quién es el primer obligado está dado por el caudal económico que posea cada uno de los parientes. Ahora, si todos tienen, ¿cómo se llama?, el mismo ingreso, más bien que va a ser una coparticipación. Ahora, a falta de ascendientes o descendientes, o ante la imposibilidad para abonar los alimentos, recién ahí recaen los hermanos, medio hermanos, como habíamos hablado, bilaterales o unilaterales. La doctrina entiende, ahora estamos hablando, digamos, de cómo, qué prelación tiene. La obligación alimentaria de los medios hermanos es subsidiaria a la que corresponde a los hermanos. Eso lo dice la doctrina. Nuestra legislación no establece un orden de subsidiariedad entre parientes afines y consanguíneos. Se ha entendido que prevalecen en cuanto a la obligación alimentaria los consanguíneos por sobre los afines, en virtud de que los primeros tienen un vínculo más cercano. Tampoco se establece legalmente, es decir, que la ley no hay un artículo que diga primero va este, primero va aquello. Pero bueno, pero es algo lógico. Tenemos 537, después viene 538, y además es una orden de prelación en el grado. Los consanguíneos sobre los afines en virtud de los primeros, bueno, son el vínculo más cercano. Tampoco se establece legalmente un orden de prelación entre el cónyuge y los parientes. Y la doctrina y la jurisprudencia han determinado que el primer obligado en ese caso es el cónyuge. Vamos a la extensión de la cuota alimentaria. La extensión de la cuota alimentaria es la misma, la del 6,59 de los menores de edad. Vamos a ver. Es menor de la que deriva de la responsabilidad parental. El artículo 541, que nos dice que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica correspondiente a la condición del que la recibe en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Acá tenemos bien claros los dos presupuestos. ¿Qué necesita? Las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Eso es lo mismo que respecto de la obligación hacia los menores. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para la educación y el esparcimiento. Y ahí me está un poquito nivelando. Ahora, vamos a ver, como yo les había comentado, vamos a volver al tema de los abuelos, porque es el alimento entre parientes que más, digamos, conocemos y además el que más se solicita. Vamos con la obligación alimentaria de los abuelos, con relación a sus nietos menores de edad. Para los niños, niñas y adolescentes, por su situación de vulnerabilidad, dada de su condición de persona en pleno desarrollo madurativo, la obligación alimentaria ya sabemos que es un derecho básico. Luego de la sanción de la ley, la 26061, perdón, la Convención de los Derechos del Niño y a su vez la sanción de la 26061, entonces hubo que reinterpretar el 367, que era el similar del 537. Y hay una excepción, entonces, como ya habíamos dicho, al principio de reciprocidad, ya que los alimentos los debe el abuelo al nieto menor de edad, pero no al revés.
Entonces, ¿cómo se va a fijar la cuota que debe pasar este abuelo? Tenemos dos modos. Por sentencia condenatoria, bueno, y en caso que se inició un reclamo alimentario contra el abuelo, por el representante legal del menor, y no se arribó a ningún acuerdo, ¿quién la va a determinar? El juez. El 644, que nos dice que cuando la oportunidad del Código Procesal Civil y Comercial, cuando la oportunidad prevista en el 639 no se hubiera llegado al 639, ¿se acuerdan que es la audiencia? Tenemos 639, dos audiencias obligatorias en CABA, 639, 640, no se hubiera llegado a un acuerdo, el juez sin necesidad de petición de parte va a dictar sentencia. Pero también puede ser por acuerdo, o convenio entre el representante legal del menor y el abuelo. Entonces, todos sabemos que hay una libertad para fijar tanto el monto de la cuota de alimentos como las diversas circunstancias a que será sometida aquello en el convenio. Por ejemplo, se establecerá el lugar y fecha de pago, forma de pago, a través de terceros, en forma directa, y si es directa debe ser hecha al representante legal de los nietos menores de edad para poder otorgar el recibo que acredite su percepción. Hoy todos sabemos que se deposita, se hace la transferencia. Pero también puede optar por el cobro de manera indirecta, a través acá, como un depósito efectuado en institución bancaria privada oficial o a través de un giro postal. ¿Cómo puede ser pagada esa cuota? En dinero, en especie o mixto. Eso es para tanto para entre parientes como los de menores de edad. Ahora, la determinación del importe dinerario va a ser una suma fija o un porcentaje de los ingresos, desde ya que vamos a depender que el abuelo trabaje en relación de dependencia o tenga una jubilación, porque si no vamos a establecer una cuota fija. Vamos a los alimentos provisorios. Yo en ese expediente donde yo voy a demandar al progenitor y al abuelo, o a los hermanos, o a los padres afines, o a el yerno, la nuera, el suegro, ¿puedo pedir alimentos provisorios? Por supuesto, como en todos alimentos. ¿Sí? Voy a tener, lógico, que acreditar como toda medida precautoria la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, eso desde ya. Y también puedo pedir, hay una posibilidad de pedir una cuota extraordinaria, ¿sí? Puede ocurrir que durante el cumplimiento de la obligación alimentaria hay alguna necesidad que no fue contemplada al establecer la ordinaria, por no ser habitual. Por ejemplo, si estamos hablando de un menor de edad, podemos hablar, por ejemplo, del tema de un viaje de egresados, colocar los aparatos. Pero si es un mayor de edad, puede ser que haya tenido un accidente y tenga que realizarse determinados tratamientos que él no los puede cubrir. Bueno, esa es la vida. Entonces las cuotas extraordinarias están para eso. Lo que hará procedente que se admita la petición de la cuota extraordinaria es que la necesidad que se tiene de cubrir con la misma no haya podido ser prevista al fijar la cuota ordinaria, ¿sí? Bueno, que la solicita va a tener que acreditar la necesidad que ella se fije, y será fijada para cubrir una necesidad determinada a título excepcional. Y dicho incremento pecuniario se agota una vez cubierta esa necesidad. Hizo el viaje de egresados, terminó, volvemos a la cuota básica. ¿Qué pasa con la capacidad económica de los abuelos? Bueno, acá hay mucha grieta, les diría, mucha grieta. Hay muchas opiniones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un abuelo de avanzada edad, por ejemplo, 80, 90 años, y cobra la mínima. Bueno, entonces hay que ver en cada caso en particular, porque todos sabemos que está la Convención de los Derechos del Niño y también tenemos la Convención de los Adultos Mayores. Pero también sabemos que siempre el interés superior del niño está sobre todos los demás. Bueno, ¿qué pasa con esta capacidad económica de los abuelos? Si solo perciben un haber jubilatorio de poca significación pecuniaria, no resultaría adecuado reducirlo a través de una cuota que insuma gran parte de lo que perciben en tal concepto, porque se entiende que cada vez que son más grandes pueden tener más problemas de salud y más gastos, teniendo en cuenta que siendo personas personas de edad avanzada, no podrán procurarse otros ingresos fácilmente. Esto hay que tener en cuenta la situación particular, por ejemplo, cuando un nieto mayor de edad está solicitando alimentos a un abuelo. Ojo, no cualquier abuelo, el abuelo que está en esta situación económica, por eso es tan importante dejar aclarado esto. Pese a ello,
Los abuelos no pueden invocar la inembargabilidad de sus jubilaciones y pensiones frente a la obligación alimentaria con respecto a sus nietos menores de edad, pues el artículo 14, inciso C de la ley 24.241 exceptúa del principio de inembargabilidad a las deudas derivadas de las cuotas por alimentos y litipendencia. Acá no dice si es menor de edad o no menor de edad, pero se entiende y ha sido de esa manera interpretada. Excepción de los requisitos para la admisión del reclamo alimentario. ¿Qué pasa cuando el nieto es menor de edad? Ahí entonces no debe acreditar nada para que su reclamo sea procedente. No debe acreditar la falta de, en realidad esto es lo que dice la ley, todos sabemos los que ejercemos la profesión que nos matamos produciendo pruebas, pero bueno, esto es lo que dice, que no debe acreditar la falta de medios del nieto menor de edad, ni la imposibilidad de adquirirlo con su trabajo, eso sí, más bien, un nene de 5 años yo no voy a acreditar la imposibilidad de adquirir con su trabajo los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades, pues se presume en razón de su edad. No obstante, al tratarse de alimentos nacidos del parentesco, esta presunción admite prueba en contra. En realidad esto es así. Es decir, todos sabemos que los menores de edad, o los, para no decir niños, niñas, adolescentes, menores de edad, no está bueno, pero tampoco quiero decir a cada rato, voy a poner menores, ¿no? Que los menores, es decir, tenemos que en cada caso en particular, todos sabemos las necesidades que tienen. Pero yo voy a tener que acreditar y voy a tener que probar cuál es el monto. A ver, no es lo mismo que a grosso modo yo digo vivienda, educación, esparcimiento, vestimenta, todo esto me da una suma, a ver, a mí me parece que con 50.000 pesos lo arreglamos, cuando en realidad tenemos un niño real que tiene necesidades reales, y para eso yo voy a tener que probar. No es lo mismo el que va a una escuela pública que el que va, no sé, a una de doble escolaridad con 3 idiomas. Entonces, en las líneas generales, el menor no tendría que acreditar nada, porque se entiende que las necesidades las tiene y no puede salir a trabajar para procurárselas. Pero sí voy a tener que probar si quiere un monto determinado, eso desde ya. Bueno, en tal caso acá la prueba se invierte y es el abuelo a quien le corresponde acreditar que el nieto, aunque menor de edad, cubre sus necesidades alimentarias con su trabajo o con otro ingreso. Desde ya que estamos hablando, vamos a lo que sería la realidad entre 18 y 21 años. O en este caso que pudiera tener renta de bienes inmuebles que heredó. Casos muy excepcionales. Ahora, la autonomía de la cuota alimentaria de los abuelos. Ello implica que no se podrá trasladar la ejecución por alimentos atrasados del principal obligado contra los abuelos. Una cosa es cuando yo estoy pidiendo alimentos a los abuelos, pero otra cosa es la deuda que lo generó el progenitor, porque al final lo premiamos. ¿Para qué me voy a hacer cargo yo si después todo lo que debo, todas las obligaciones que tengo lo cubre otro? A ver. También que el importe de la cuota alimentaria debida al nieto menor de edad no tiene que ser igual a la fijada para el principal obligado. Volvemos a lo mismo, a la contribución sería. Es decir, quizás que el principal obligado tiene una cuota alimentaria, no sé, de 100.000 pesos y el abuelo puede coparticipar o puede contribuir, más que coparticipar, contribuir, no sé, con 50.000 pesos. Y eso dependerá de la capacidad económica también. Ahora, con relación a sus nietos mayores de edad, la obligación en este caso es recíproca ya, y tiene lugar si el nieto mayor de edad demuestra que su situación fáctica encuadra en los requisitos que establece el 545. Ahí sí tiene que demostrar eso, que no tiene los medios, pero tampoco puede salir a buscarlos. Ahí va a tener que probar por qué no puede salir. Y tal obligación es subsidiaria, de la que corresponde a los progenitores, y la extensión está dada por el 541, no por el 659. Puedo pedir el aumento de la cuota alimentaria en alimento entre parientes, como todo, las necesidades van cambiando. Entonces, procederá siempre que no se hayan cubiertas todas las necesidades del pariente alimentado, con causa en el aumento de las necesidades habituales, pero no las extraordinarias ni superfluas. Por eso hablamos que una cosa es una cuota extraordinaria y otra es aumento de la cuota alimentaria. Vivimos en Argentina, tenemos inflación y no nos queda otro que pedir el aumento de la cuota alimentaria.
¿Y cuándo la podemos pedir? Cuando hay un incremento en los ingresos de los abuelos, esto puede pasar en Suiza si lo pasamos, las necesidades habituales, debe tratarse un incremento en las necesidades habituales del nieto, por ejemplo alimentado, que son cubiertas en forma periódica con esa cuota. Ahora, puede ser que el incremento, también puede ser que ese joven, por ejemplo, 18 o 21 años, trabaje y no le alcanza cubrir todas las necesidades, y entonces pide como una contribución del abuelo. Entonces vamos a ver que es al revés también. Entonces el abuelo puede decir, no, mira que él mejoró y consiguió un buen trabajo, y entonces pido la disminución. Esto es así. Bueno, mayor edad de los nietos, la enfermedad del nieto, esto como lo van a tener ustedes, porque nos hemos atrasado un poquito, a mí me interesaría hablar del tema de la evolución jurisprudencial. ¿Qué está pasando en el 2022, no? A ver, como toda cuota alimentaria, ustedes van a poder seguir leyendo que puede haber situaciones donde uno puede pedir el aumento y donde puede pedir la disminución. Ven acá, tienen un poquito. Y la coparticipación de la cuota, que ya le hemos hablado, también con el progenitor, ven acá, entre toda la coparticipación y el cese de la cuota alimentaria. Y antes de entrar a la evolución jurisprudencial, me interesa hablar de la redacción del 537, porque en el 537 no pusieron al Estado. El Estado pareciera que no está obligado a nada, cuando la Convención de los Derechos del Niño incluye al Estado entre los obligados a la prestación alimentaria respecto de los niños, niñas y adolescentes. Pero no se incluye, el nuevo código no lo incluyó. Entonces, ustedes van a ver de qué la forma uno puede hacer responsable al Estado por los alimentos, cuando vemos que no hay parientes, no existen parientes del 537. Entonces, ¿quién cubre las necesidades de niño, niña y adolescente? Bueno, uno lo puede hacer a través de los amparos, ¿sí? En cumplimiento del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en general estas obligaciones del Estado se efectivizan en forma de mercaderías o en especie, por ejemplo. A veces lograr que se cubra un tratamiento, una leche medicamentosa, algo específico. A diferencia de otros países donde el Estado se subroga en los derechos de la persona, ya sea mayor, en este caso, bueno, estamos hablando específicamente del artículo 27 de niños, niñas y adolescentes, ¿qué hace el Estado? Se subroga en esos derechos de ese niño, niña y adolescente, y es el Estado el que le inicia el proceso de alimentos al principal obligado. Entonces no es lo mismo que te llegue una demanda de alguien, de la representante de la mamá de tu hijo, que te llegue una demanda del Estado, ¿sí? Porque para aplicar sanciones hay otra, digamos, otra autoridad. Bueno, si hubiera estado piola, que realmente se hubiera incorporado al Estado también como obligado. Bueno, pero se ha perdido la oportunidad. Vamos a hablar de la jurisprudencia. Llegamos a este estado y prometo después, 6:15 se termina y me hacen todas las preguntas que quieran. Pero es muy interesante un fallo de la Cámara de Apelaciones de Civil y Comercial. En este caso, a mí me parece que no lo puse acá. Me parece que era de Gualeguaychú. Esto se los debo. Ahora, del 26 de mayo del 2022, sobre alimentos. Acá la actora apela en representación de su hijo una sentencia del 2021. Esa sentencia de primera instancia había fijado una cuota alimentaria a favor del niño a cargo del progenitor, pero desestima la acción de alimentos articulada por la actora contra el hermano del progenitor, es decir, el tío paterno de ese niño, basándose el sentenciante en que el orden legal de los sujetos activos y pasivos del derecho-obligación a prestar alimentos, previsto por el 537, no alcanza a los tíos y sobrinos. Vamos al 537, acuérdense, ascendientes y descendientes, colaterales, es decir, hermanos y medio hermanos. Y ahí nos quedamos y después los afines. Nada más. Pero el tío no, porque es hasta el segundo grado. Bueno, entonces acá apela entonces porque en primera instancia no le hace lugar.
Entonces critica que si bien la sentencia condena al progenitor al pago de una cuota alimentaria, es de cobro imposible, porque nunca se presentó en el anterior juicio de alimentos iniciado contra él y su madre, y tampoco en el presente litigio. Nunca aportó el progenitor suma alguna, ni se le pudo cobrar por no estar inscrito en ningún trabajo, que tampoco el padre intentó acercarse a su hijo para mantener un vínculo. Por todos esos motivos es que se accionó contra el tío del menor como pariente más cercano y con posibilidades de colaborar con su sobrino en su crianza. ¿Qué dice el defensor del menor? Debe tenerse en cuenta la no comparecencia del señor M, es decir, progenitor, estar del derecho, y por otro lado, la situación económica precaria de la progenitora, la cual es insuficiente para sufragar todos los bienes y servicios necesarios para el sostenimiento digno de su hijo, sin el aporte alimentario del padre y o parientes obligados por la ley. ¿Cuáles eran los antecedentes? El reclamo contra el tío por línea paterna del niño se fundó en el incumplimiento de la obligación del progenitor y el fallecimiento de la abuela paterna, que también contribuía, motivo porque el que hacía más de 3 años que se dejó de percibir el monto de la cuota que se había fijado a su cargo. Es decir, hace 3 años que este niño no recibía una cuota alimentaria. Siendo la madre del niño, con la ayuda de su propia progenitora, abuela materna, quien afronta desde allí los gastos de manutención de su hijo. La madre-hijo, este hijo de 11 años, desde larga data, residen y conviven en la propiedad de la abuela materna, casa antigua de 2 dormitorios, señora M, quien es jubilada y pensionada, con quien la señora F comparte los gastos de servicio y alimentación. Por eso, aun cuando la abuela por línea materna sea una de las personas obligadas por el 537, porque ahí dice abuelo, no dice abuelo paterno, dice abuelo, conforme al informe socioambiental mencionado, aporta ya para el sostenimiento del alimentado, incluso en las tareas de cuidado. Ojo con esto, porque si fuera otro caso de la realidad, por ejemplo, sería una abuela materna o abuelo materno, que no ayuda para nada, sino que es un borrado, y la acción es dirigida contra el abuelo o abuela paterno, puede llamarlos para coparticipar, porque están en la misma situación del 537. Pero ¿qué es lo que dice acá este fallo? Ojo, dejen a la abuela paterna aparte, porque ya está haciendo su aporte. Del 537. Ciertamente el 537 no incluye de modo expreso a tíos y sobrinos en la enumeración de los parientes que se deben asistencia recíproca. Pero, esto lo dice el fallo, no se había dicho nunca, pero su descripción no es taxativa, sino enunciativa, y debe interpretarse teniendo en cuenta los principios de solidaridad familiar y el interés superior del niño. Con ese enfoque, es posible asignar salvaguardas al alimentado a partir de su entorno familiar, teniendo en cuenta que la ampliación de la gama de legitimados pasivos que deben solidarizarse con el menor de edad desprotegido por la contumacia del progenitor, tiene fundamento supralegal en los artículos 1 y 2. Acuérdense el por qué me pareció interesante mencionar el artículo 7 del decreto de la ley 26061, porque ahí habla de referentes afectivos, de familia ampliada, y entonces en este caso uno va a otro tipo de normas. Ahora, el principio de solidaridad familiar, todo esto está dentro de la sentencia. La solidaridad familiar es un principio general del derecho de familia que junto con el interés superior del niño otorgan fundamento suficiente para que el tío, como integrante de la familia, responda por los alimentos de su sobrino menor de edad, siendo además que ese vínculo es el eslabón más cercano, desde el prisma de la subsidiariedad, en el sistema familiar dado, porque no debe haber abuelos, por ejemplo, paternos, ni debe haber hermanos. Dado que no hay lugar para una interpretación literal ni formalista, sino lo que está en juego es no solo su pleno desarrollo, sino incluso su digna subsistencia. Atendiendo al carácter subsidiario de la obligación en estudio,
y que no expuso el accionado que exista un pariente más próximo o en mejores condiciones para procurarle alimentos a su sobrino, estando acreditado que el obligado principal no cumple con la cuota alimentaria, cubriendo la abuela materna lo que está a su alcance, resulta procedente el reclamo contra el tío paterno. Y miren esto, no creo que pueda llegar, pero lo tienen acá este antecedente, que a mí me parece que este fallo lo podemos debatir. Me parece que, a ver, hay cuestiones que están bien y hay cuestiones que son debatibles. En cambio, el anterior, su antecedente, este de Paraná, que cito acá, ahí sí es contundente, porque ahí estamos hablando de un niño con discapacidad y además su progenitor ha fallecido. Tengan en cuenta que en este caso el progenitor está vivo. Se los tiro ahí, nada más para que después podamos debatir. Entonces, la jurisprudencia provincial cuenta con antecedentes del tipo, este es lo único, es esto, en donde a partir de las especiales circunstancias del caso, se confirmó una cuota alimentaria provisoria contra los tíos paternos del menor de edad. Es totalmente diferente el fallo. Bueno, acá se adhieren, empiezan a adherir los vocales, dice, no desconozco que autores de prestigio entienden que los tíos no se encuentran comprendidos en la normativa del 537. En mi opinión, lo cierto es que el interés superior del niño siempre constituye una pauta de interpretación frente a la normativa interna. Bueno, y cita el artículo 27 de la Convención. Y esto me parece interesante, porque miren, otra cosa, llega a la misma conclusión, pero desde otro lugar, una disidencia del doctor Leonardo Portela. Si bien coincide con el voto de la mayoría respecto de que resulta necesario, atendiendo las particularidades del caso, revocar la sentencia de primera y extender la obligación al tío, llega a la misma conclusión por otro fundamento. Dice que sin perjuicio de que la extensión de la obligación de prestar alimentos se funda en el principio de solidaridad familiar del 537 y no contempla a los tíos como potenciales obligados a prestarlos a parientes que los necesiten, en ese sentido son concluyentes las citas que el juez de primera instancia hizo de la doctrina nacional. Hay una cuestión sobre el punto que no es menor, y es que parte de la doctrina que el magistrado citó está conformada por personas que tuvieron participación en la redacción del código, por ejemplo, Kemermacher de Carlucci y Marisa Herrera. Si el artículo 537, por cuanto no contempla la posibilidad de que un menor pueda reclamar alimentos a quienes conforman lo que se conoce como la familia ampliada, es inconstitucional, ya que limita de modo injustificado el ejercicio de un derecho que los tratados y convenciones internacionales contemplan, y esta circunstancia no la entiendo pasible de ser salvada mediante la interpretación del concepto de solidaridad familiar. Es una inconstitucionalidad por omisión, debido a que su existencia puede generar responsabilidad internacional. Esto es toda doctrina. Dice, ni C ni M se tomaron la molestia, es decir, el padre, M, la verdad que se los debo, se tomaron la molestia de comparecer a justificar su postura renuente. Quizás se trate de personas que no pueden obtener ingresos, más esta posibilidad no ha sido expuesta y menos aún corroborada con prueba. Esta postura, por hallarse injustificada, constituye a mi criterio una situación de violencia de género, ya que el padre del menor omite deliberada y permanentemente asumir el rol que la ley le asigna, con lo cual genera una sobrecarga de tarea en la madre que para peor se traslada a terceros, abuela materna y tíos maternos. Si bien nadie puede obligar a C a que tenga sentimientos por su hijo, la ley le impone la obligación de prestar alimentos y su absoluta ausencia constituye un abuso de derecho que aprecio ilícito a partir de las disposiciones normativas vigentes. De tal modo entiendo que el razonamiento del magistrado por considerar que corresponde eximir a M debido a que el esfuerzo de F logra el cometido de alimentar en sentido amplio a B, si bien lógico es injusto. El costo de lograr ese cometido es el sacrificio personal de F, estamos hablando, de la madre, a un grado que no puede admitirse, ya que carece como expresada de vida propia, derecho humano relacionado con la dignidad, como la dignidad personal.
Si bien es una realidad que la señora S no es la primera mujer que cría solo un hijo, ni será la última, lo cierto es que se cuenta con la posibilidad de mejorarle un poco su vida a un costo relativamente bajo, como es mediante la participación del tío en la crianza de su sobrino, que por lo expuesto propongo declarar inconstitucional el 537 y revocar la sentencia de primera con costas en los demandados en ambas instancias. Se admite entonces la sentencia, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y se extiende la condena por alimentos al señor tanto, debiendo el juez de grado disponer las medidas necesarias para el embargo y posterior depósito en la cuenta judicial sobre los saberes que el demandado percibe como dependiente de la empresa La Corte, y revocar la sentencia, imponer las costas de ambas instancias a los accionarios. Y ahí me quedé porque si no, no llegamos. Me hubiera encantado leerle la sentencia de Paraná, porque van a que es totalmente diferente. Dejo de compartir pantalla. Bueno, gente, a ver, vamos a tratar de contestar sus preguntas. Ya tengo 20, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. A ver. A ver si tengo alguna pregunta. Veo que hay gente, mucha gente de las provincias, qué interesante que estén acá compartiendo con nosotros. No encuentro preguntas. A ver. No encuentro preguntas. A ver, Carolina. Está desactivado el chat, por eso me parece que no hay... Ah, bueno. Claro, es eso, doctora, está No, deshabilitado. por eso. Perdón, Porque el Power, esto ¿se lo pueden pedir por mail o...? yo se los mando y después se lo mandan ustedes. Ah, ok, muchas gracias. No hay problema. Me gustaría contestarle a Carolina que está con la manito, pero no sé, yo soy la... A ver si puedo desmutearla. ¿Te podés desmutear, Carolina? O si no, hace la pregunta acá en el chat. A ver. Sí, se puede desmutear, ¿eh? Sí, porque si te pudiste desmutear vos, ella Sí. también. A ver, Carolina, a ver si te desmuteás y me haces la preguntita, porque estás con la manito así, a ver. Si Lo no, el que que pasa es que no funciona el chat. Carolina, apretá en el micrófono y te desactivas vos misma y te habilitas el micrófono. No hay nadie moderando. Ah, me dejaron solita. Bueno, está bien. Y la No sala importa. de chat no se puede Habla. tipear en el chat. Disculpe, doctora, que la interrumpí. No, no hay ningún problema. Y si no hablamos así, ustedes me van haciendo las preguntas y yo se las voy haciendo en boche. Hola. Sí, Hola, sí. buenas tardes. Hola, ¿Mariela? No, ¿quién es? Hola, sí, Mariela. Mariela. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te va, Mariela? Bien, mi pregunta es, Sí. cuando tuviéramos que reclamar a los abuelos, porque entré un poquito tarde por el trabajo, no sé si anteriormente quizás lo haya explicado, pero le pregunto de todos modos, los abuelos que tengan pensión, por ejemplo, uno y el otro que tenga una jubilación mínima. Ya lo hablamos, eso está en el, para no volver a explicar todo de vuelta, eso está en el Power, Sí. ya lo hablamos, qué pasa en Bien. esos casos. Bien, muchas gracias, Doc. No, de nada, lo vas a encontrar todo detalladito, eso. Vilma. Hola. Hola, Vilma. Buenas tardes. Doc, yo quería hacer una consulta porque escuchaba que la obligación de los abuelos, ¿verdad? Había dicho que es autónoma la obligación y yo me ponía a pensar que yo tengo un caso en el que demandé, o sea, a los abuelos en subsidio, porque en el 2014 ya se había demandado el progenitor del 2014 al 2020 jamás cumplió la cuota. Demandé a los abuelos se presentaron en el día de la audiencia con el progenitor y dijeron, se compromete el progenitor a depositar una cuota de 3.000 pesos. Nunca las depositó, lo mismo hicieron en esta oportunidad, o sea, ni los abuelos ni el progenitor depositó la plata. Ahora yo estoy haciendo una planilla de liquidación y la voy a dirigir en contra de los del abuelo
porque el abuelo tiene un bien y el papá no tiene nada. Al papá lo voy a dirigir porque Ahí se me fue. después a los A abuelos... ver, no sé- Vilma, ¿cuál es la pregunta? Porque, a ver, es un caso particular tuyo. La pregunta para que nos sirva a todos. ¿Cuál es la pregunta? La ejecución de cuota alimentaria la puedo promover en contra de los abuelos. O sea, A ver, dado al- depende. Ah, no, yo habíamos dicho que una cosa es la ejecución de la cuota alimentaria y otra es lo que vos le pediste a los abuelos. Vos pensás que la ejecución de la cuota alimentaria le corresponde al padre si ella estaba. Ahora, si vos viniste después y le estás pidiendo a los abuelos, es a partir de ahí que los abuelos, si no antes no estaban demandados. Eso también lo explicamos. Bien, entonces o sea, serían liquidables solamente las cuotas en las que los abuelos... Lo ¿sí? que pasa es que, a ver, yo no conozco el caso, pero ponele, porque vos me dijiste que fuiste a una mediación donde llamaste a los abuelos. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Firmaron algo? ¿Se homologó? Bueno, a ver, recién ahí es un título ejecutable y entonces estamos hablando de ejecución. Y ahí donde los abuelos pusieron la firma que están de acuerdo, ahí sí vos podés ejecutar a los abuelos con respecto de a partir de ese momento, ¿sí? Bien, a los abuelos por esa cosa. Bueno, esa era mi duda perfecta. Muchas gracias. No, de nada. A ver, ¿quién más? Hola, Ale, Alejandra, Alejandra Beso. Sí, soy yo. dale. ¿Me escucho? Porque, ¿qué Escuchás. tal? Dale. Llegué también un poco tarde por el trabajo y no sé si lo tocaron al tema. Voy a ser breve. Yo inicié juicio de alimentos por un menor. ¿Se escucha? Sí, Llegué hasta el final, tengo sentencia firme de alimentos contra el papá del menor. sí. ¿Tá? Luego de la sentencia firme, el papá del menor fallece. Sí, Posteriormente se abre un sucesorio del papá del menor fallecido, donde concurren los herederos del mismo, que son el hijo menor, que tiene sentencia firme de alimentos, e hijos mayores de un matrimonio anterior. La pregunta ahí se es... está complicando, se está complicando. Tendría que ya hacer el dibujo para decirte bien cómo es. Pero, a ver, la pregunta, porque ese es otra vez un caso particular. La pregunta es, Sí. teniendo sentencia firme de alimentos contra el progenitor, que luego Sí. fallece, yo esa sentencia firme de alimentos, ¿la puedo hacer valer en el sucesorio como deuda a los herederos, a los medio hermanos? ¿A los medio hermanos? A ver, vamos por parte. Es decir, termina, la cuota alimentaria terminó cuando el papá falleció. Sí, Ya está. sí. ¿Qué tienen que ver los medio hermanos? No entiendo. Por eso te digo, lo de los medios hermanos me perdí ya ahí. El sucesorio lo abrieron el menor, o sea, la madre en representación del menor, Sí. que es hijo del causante, y los otros hijos del causante, que son fruto de un matrimonio anterior. No, pero eso vos tendrías que iniciarle contra los otros. Los otros no tienen nada que ver, eso es otra cosa. Tendrías que iniciarlo contra ellos. O sea, la sentencia firme contra el causante no se puede hacer valer en el sucesorio como deuda. No, tenés que iniciar contra los que quedaron en todo caso, con los medio hermanos del nene, que son mayores de edad, me imagino. Sí, todos mayores de edad. O sea, esa sentencia firme no hay forma de hacerla valer. No, terminó ahí. Qué bárbaro. En realidad hay muchas cosas, es bastante dificilongo todo esto, pero acá no estábamos hablando de ejecución, acá estamos hablando del tema de alimentos entre parientes. Por eso, a ver, yo te dejé explayarte, pero estamos hablando de otra cosa. Sí, Es decir, sí. ¿entendés? Ahora desde ya, como son parientes, y si sigue siendo menor, vos los podés, viste, citar a ellos para iniciar y pedir alimentos. Tengo que hacer un nuevo juicio contra los medio hermanos. Claro. Muy ¿No bien. hay abuelos? ¿No hay abuelos? No. Ah. Entonces, bueno, por lo menos tiene medio hermanos y tiene hermanos mayores de edad. Sí, Así, sí, bueno. hay una abuela, pero es una abuela materna en realidad. Y eso no sé si te lo perdiste también, porque nosotros lo hablamos. Muchas veces los abuelos maternos ya hacen su contribución. La mayoría de las veces prestando la vivienda,
Entonces ya están cubriendo un rubro de la cuota alimentaria. Perfecto, pero yo puedo ir directamente contra los medio hermanos salteando a la abuela materna. Vos tendrías que, la abuela materna nada que ver porque ella está haciendo tranquilamente su aporte. Ellos quizás la llamen a la abuela paterna, es decir, está antes que nosotros. La abuela paterna va a decir, bueno, a ver, yo estoy contribuyendo con el tema de, que eso, ¿sabés quién lo va a decir? La actora directamente. La actora cuando pida alimentos, ahí vos tenés que poner, la abuela y mi mamá me está ayudando y está contribuyendo, porque si la abuela se tiene que presentar, ya tiene que pagar un patrocinio letrado. Entonces, vos como actora ya tendrías que dejarle todo armado. Perfecto. ¿Entendés? Vos ya directamente ponés. Es decir, y mi madre ya está contribuyendo con la vivienda o con la ayuda de que traslados de los chicos, con la comida, con lo que sea. Sí. Entonces ya la dejás afuera. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Perfecto. No, yo tenía esperanza de hacer valer la sentencia de alguna forma, pero bueno. Claro. No. Muchas gracias. No, de nada, Alejandra. ¿Quién más? Carolina ya preguntó. Andrea. Andrea, ahora le habilitamos el micrófono. Vale. Bien, a ella se podría desmutear. Ahora sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Excelente. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. En un caso de filiación, yo tengo un reclamo de alimentos. ¿Pero qué tiene que ver de filiación? Vamos a lo mismo, estamos en alimento entre parientes. Alimentos, bien. El papá se declara insolvente. Sí. Tiene un hermano mayor que vive fuera del país. Un tío, sería un medio tío hermano. paterno. Medio hermano. No, bueno, pero ahí está. El bebé. Hermano unilateral. Unilateral, es mayor. Bien, es mayor, que vive fuera del país. Sí. Y tiene un tío que está en excelentes condiciones. Ahí te la debo porque vos sabés bien que esto es una de las primeras sentencias donde se condena al tío paterno. En la otra, por eso me interesaba, pero no llegamos, es un caso, digamos, muy extremo. Entonces es lógico que tomemos mano de todo. ¿Entendés? Este es el primer caso. No quiere decir que si vos realmente lo fundamentás bien en todos los tratados internacionales, en la convención, porque ya el 27 te habla de una familia amplia, el artículo 7, y que no hay otros obligados, y entonces lo puede. En ese caso tendrías que ver si el hermano, porque ese es el que le corresponde, el hermano unilateral tiene la capacidad económica suficiente para cubrir todas las necesidades del 659. ¿Sí? Ahora, si vos me decís que ese hermano unilateral no tiene bienes, y bueno, más bien, ahí mandate con el tío a ver qué posibilidades tenés. Pero pensemos que, a ver, no todos están de acuerdo con esta postura, porque vos fíjate que si realmente nos tomamos literalmente a lo que dije del artículo 7, un referente afectivo hoy también va a tener entonces obligación alimentaria, cuando el que tiene que tener, y la justicia tendría que poner hasta las últimas consecuencias, todos los cañones dirigidos a ese incumplidor, al principal, al padre, porque en este expediente no me dice el padre, nunca se presentó el padre, ¿y ustedes qué hicieron? Eso no lo sé. A ver, ¿lo inhibieron solamente o no le permiten más ir a un club, no lo dejan salir del país, le sacan el celular? A ver, todas las medidas que conocemos que se pueden tomar. ¿Qué hace la justicia para recargar a un pariente y sacarle las responsabilidades a otro? Te digo porque puede llegar a pasar en una contestación de demanda. Entonces, digamos que si vamos a lo seguro, yo iniciaría contra el medio hermano mayor de edad, si tiene la capacidad económica suficiente para cubrir las necesidades de ese niño o adolescente. ¿Sí? Perfecto. Doctora, excelente. Muchas gracias. Espero que te sirva. ¿Va a mandar la jurisprudencia que tiene? Todo. Miren, en el PowerPoint van a ver que no está solo eso, están los dos únicos fallos que hay contra los tíos. Y además tienen fallos contra los abuelos y contra un cónyuge y la hija, para que tengan idea de cómo ustedes tienen que ir redirigiendo, ¿sí?, esa demanda. No hay mira, voy contra pero
hay preferencias, que eso es lo que me gustaba que quede bien claro. Es decir, yo puedo ir contra este, pero voy con él, porque si no, es decir, vos estirás el juicio hasta que se va a presentar el... No, pará, dice, yo llamo al preferente, y entre que llamás al preferente y todo, vos perdés tiempo. Entonces, tener bien en claro que el que corresponde en línea es el que vos estás demandando. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Bueno, ¿alguien más, gente? Creo que ya estamos. Le pedimos perdón a todos si quieren seguir haciendo preguntas, pero Acá ahora Claudia, mira, Claudia, Andrea, acá, mira Claro. que hace un montón que Claudia levantó la manito. Por el... sí, pero es que, perdón, disculpe, pero el Zoom está, tenemos que usar el Zoom ahora para termina. otro curso. Bueno, está bien, Entonces, está bien. les agradecemos a todos. Bueno, y perdón, mi Claudia, perdón, yo creo que el PowerPoint te va a aclarar muchísimo, ¿sí? Y si no, tienen todas mis direcciones ahí en el PowerPoint, me escriben, tanto en el Instagram como en Facebook. Me escriben si tienen alguna duda, ¿sí?